Dios te dice hoy, prepárate, porque esta noche cambiaré tu historia. Sí, esta noche, no mañana, no algún día. Hoy puedes sentirlo. Hay algo diferente en el ambiente, algo que no puedes explicar, pero tu corazón lo percibe. ¿Alguna vez te acostaste con lágrimas y despertaste con una nueva fuerza? ¿Alguna vez una noche oscura terminó siendo el inicio de algo grande? Hoy puede ser esa noche, la noche donde todo empieza a cambiar, la noche donde Dios interviene, la noche donde tu historia toma otro rumbo. Pero escucha esto, quédate hasta el final, porque hay una palabra específica para ti, una declaración y una oración que puede marcar un antes y un después en tu vida. Las noches revelan lo que el día esconde. Pausa, porque durante el día todo suena, todo corre, todo distrae. Hay mensajes, hay llamadas, hay responsabilidades, hay ruido por todos lados. Y sin darte cuenta, te acostumbras a vivir hacia afuera, a responder, a cumplir, a aparentar que todo está bien. Incluso sonríes, aunque por dentro no estés bien. Incluso dices, todo tranquilo, cuando sabes que no es verdad. Pero el día tiene algo, te protege, te da excusas para no sentir, te da ocupaciones para no pensar, te da movimiento para no detenerte. Pausa, y así pasan las horas, y tú sigues funcionando, sigues resolviendo, sigues sobreviviendo, pero en la noche, pausa más larga, todo cambia. Ahí, cuando todo está en silencio, cuando el mundo parece detenerse, cuando las luces se apagan y las calles se vacían, cuando nadie te escribe, cuando nadie te llama, cuando el teléfono deja de sonar, cuando ya no hay nada que te distraiga, apareces tú, el tú real, el que no tiene que fingir, el que no tiene que sostener nada, el que ya no puede esconder lo que siente. Y con eso aparecen los pensamientos, no los suaves, no los fáciles, los profundos, las dudas que evitaste durante el día, las heridas que no sanaron, las palabras que te dijeron y se quedaron marcadas, las decisiones que te pesan, los errores que no puedes olvidar, las preguntas, esas preguntas que nadie puede responder por ti. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no salió como esperaba? ¿Por qué siento este vacío si aparentemente todo está bien? Es como si la noche encendiera una luz, pero no hacia afuera, hacia adentro. Y esa luz no siempre es cómoda, porque ilumina lo que evitaste, porque muestra lo que duele, porque revela lo que está roto. ¿Te ha pasado? Estar acostado, mirando al techo, con los ojos abiertos, aunque todo esté oscuro, y sentir que el pecho pesa, pero pesa de verdad. No es solo cansancio, no es solo sueño, es algo más profundo, como si todo lo que cargaste en el día decidiera hablarte justo en ese momento, como si todo lo que callaste decidiera gritar. ¿Y si no lo logro? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca cambio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué otros parecen avanzar y yo no? Y ese pensamiento que llega bajito, pero se queda, ya no puedo más. Y ahí estás, solo, en silencio, pero con una tormenta por dentro. Una tormenta que nadie ve, una lucha que nadie aplaude, un proceso que nadie entiende, porque desde afuera todo parece normal, pero por dentro estás peleando batallas que nadie imagina, y quizás piensas que nadie lo ve, que nadie se daría cuenta si hoy te quebraras, que nadie entiende lo que realmente sientes, porque ni tú mismo sabes explicarlo, que a nadie le importa lo que estás viviendo en esas horas, cuando todo se apaga, menos lo que llevas dentro. Y ahí, en ese punto donde el silencio pesa, donde la mente no para, donde el corazón está cansado,
es donde muchos sienten que están más solos que nunca. Pero escucha esto, y escúchalo bien, no rápido, no por encima, déjalo entrar. Dios también trabaja en la noche. Sí, en ese mismo momento. No cuando todo es fácil, no cuando todo está claro, no cuando tienes respuestas, no cuando te sientes fuerte, sino justo ahí, cuando estás cansado, cuando estás confundido, cuando sientes que estás perdiendo fuerzas, ahí, cuando nadie te ve llorar, cuando nadie escucha lo que piensas, cuando no sabes cómo seguir. Dios sí lo ve. Él ve lo que callas. Él entiende lo que no sabes explicar. Él conoce esa lucha interna mejor que nadie. Y aunque tú sientas que no está pasando nada, aunque sientas que estás estancado, aunque sientas que solo estás sobreviviendo, en esa noche, en ese silencio, en ese momento exacto donde crees que todo está detenido, algo se está moviendo, muy profundo, muy silencioso, pero real, porque hay procesos que solo pueden empezar cuando todo se apaga. Quiero empezar con algo muy simple, una pregunta que quizás nunca te has hecho exactamente así. ¿Alguna vez viste crecer una planta? No en cámara rápida, en tiempo real. Te sientas frente a una maceta, la miras, la observas, esperas y no ves nada. 1 minuto pasa, 5 minutos, 10. Nada se mueve, nada cambia. Todo parece exactamente igual a cuando empezaste a mirar. ¿Significa eso que la planta no está creciendo? Por supuesto que no. Está creciendo, ahora mismo, mientras la miras y no ves nada. Solo que el crecimiento ocurre a una velocidad que tus ojos no pueden registrar en tiempo real. Ocurre en lo oculto, en lo invisible, en esa dimensión del proceso que no es accesible a la observación directa. Y sin embargo es completamente real. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Mientras tú miras y no ves nada, mientras esperas y nada parece moverse, mientras el tiempo pasa y las circunstancias parecen exactamente iguales a ayer, algo está creciendo, algo está ocurriendo, algo está siendo construido, en lo oculto, en lo invisible, en esa dimensión que tus ojos todavía no pueden alcanzar, y sin embargo es completamente real. Hay cosas que solo suceden en secreto, y necesito que entiendas bien lo que significa ese solo. No que Dios prefiere el secreto por capricho, no que le gusta complicarnos la vida manteniéndonos en la oscuridad, sino que hay procesos que por su naturaleza requieren lo oculto para poder desarrollarse correctamente, como el bebé en el vientre de su madre, 9 meses, invisible para el mundo, protegido de la exposición directa, formándose en un ambiente de intimidad y oscuridad que es exactamente lo que necesita para desarrollarse bien. Alguien diría que porque no se ve, el bebé no está creciendo, que porque está oculto no está siendo formado. Nadie con sentido lo diría. Todos saben que precisamente en ese lugar oculto, en esa oscuridad protegida, está ocurriendo lo más extraordinario. La formación de una vida completa, órgano por órgano, sistema por sistema, con una complejidad que ningún ingeniero humano podría replicar. Todo en lo oculto, todo en lo invisible, todo en secreto. Eso mismo hace Dios con lo que está formando en tu vida. Hay cosas que si las expusieras demasiado pronto, si las sacaras a la luz antes de tiempo, si las mostraras antes de que estuvieran completamente formadas, no sobrevivirían la exposición. Necesitan el oculto, necesitan el proceso invisible, necesitan ese tiempo de formación en la oscuridad donde nadie mira y nada parece ocurrir desde afuera. Y Dios lo sabe. Por eso lo hace así, no para frustrarte, para proteger lo que está siendo formado, milagros que nacen en silencio. Y esto me parece de las verdades más contraculturales que existen en el reino de Dios, porque vivimos en un mundo que celebra el ruido. Lo que es grande debe anunciarse, lo que es poderoso debe hacer estruendo, lo que importa debe ser visible y sonoro y llamar la atención. Pero los milagros más profundos de Dios no nacen así. Nacen en el silencio,
en esa quietud que no se parece en nada a la fanfarria que el mundo asocia con lo grande. Piensa en la noche más silenciosa de la historia humana. Una noche en Belén, sin anuncios previos en los palacios, sin preparativos visibles en las ciudades, sin señales externas de que algo estaba a punto de ocurrir. Solo silencio, solo oscuridad, solo una pareja buscando lugar para descansar. Y en ese silencio, en esa oscuridad aparentemente ordinaria, ocurrió lo más extraordinario que ha ocurrido en la historia. Dios se hizo hombre. El milagro más grande de todos los tiempos nació en la más completa quietud, sin ruido, sin aparato, sin visibilidad. Solo silencio, solo lo oculto, solo lo que nadie estaba mirando. Y lo que nació en ese silencio cambió para siempre el curso de la historia humana. Ese es el patrón. El milagro más poderoso nace en el lugar más silencioso. Y lo que Dios está haciendo en el silencio de tu espera, en la quietud aparente de tu proceso, puede estar siguiendo exactamente ese mismo patrón. Procesos que se forman en la oscuridad. Quiero hablarte de algo que ocurre en la naturaleza que siempre me impacta cuando lo pienso bien. Las semillas. Una semilla plantada en la tierra desaparece completamente de la vista. La tierra la cubre, la oscuridad la envuelve. Ninguna luz llega hasta donde está. Y en esa oscuridad total, en ese lugar donde nadie puede ver lo que ocurre, comienza el proceso más fundamental de la vida vegetal. La semilla absorbe humedad. Su cáscara empieza a ceder. Una raíz diminuta emerge, buscando hacia abajo instintivamente. Un brote diminuto comienza a orientarse hacia arriba, hacia una luz que todavía no puede ver, pero que de alguna manera ya siente. Todo eso ocurre en completa oscuridad. Nadie lo ve. Nadie puede documentarlo en tiempo real. Nadie puede intervenir para acelerarlo sin dañarlo. Solo ocurre. En el ritmo que le corresponde, en la oscuridad que necesita, en el oculto que protege ese proceso tan delicado. Y el día que el brote rompe la superficie, el día que finalmente es visible, ese es el día que el mundo celebra. Pero lo que lo hizo posible no fue ese día visible. Fue todo el tiempo oculto, todo el proceso invisible, todo lo que ocurrió en la oscuridad mientras nadie miraba. Tu proceso tiene esa misma naturaleza. Lo que el mundo va a ver un día, lo que va a ser visible y evidente y celebrado. Se está formando ahora, en lo oculto, en lo que nadie puede ver todavía. Y esa formación invisible es tan real, tan importante, tan necesaria, como el brote que todavía no rompe la superficie, pero que ya está en camino. Lo que Dios hace en la noche se manifiesta en el día. Esta frase tiene una precisión que necesito que notes. No dice que lo que Dios hace en el día se ve en el día. Dice que lo que hace en la noche se manifiesta en el día. Hay un desfase, una brecha entre el hacer y el manifestar, entre el proceso oculto y la revelación visible. Y en esa brecha, en ese espacio entre lo que Dios ya está haciendo y lo que tú todavía no puedes ver, es exactamente donde estás. Estás en la brecha, en el espacio entre la noche del proceso y el día de la manifestación. Y desde adentro de la brecha no puedes ver claramente ni lo que quedó atrás, ni lo que viene adelante. Solo ves la brecha misma, solo sientes el entre, solo experimentas ese espacio de transición que no es ni lo que fue ni lo que será. Y ese espacio es incómodo, es desconcertante, es difícil de sostener, pero es temporal. La noche siempre da paso al día, sin excepciones, sin fallas, sin que ninguna oscuridad haya podido detener el amanecer. Y lo que Dios hizo en tu noche, lo que trabajó en lo oculto de tu proceso, en el silencio de tu espera, en la oscuridad de lo que no podías ver, se va a manifestar, con la misma inevitabilidad con que el amanecer sigue a la noche. No porque lo merezcas de manera perfecta, no porque hayas hecho todo bien en el proceso, sino porque Dios comenzó algo en tu vida y lo que Dios comienza, lo termina. Filipenses 1:6 lo dice con una certeza que debería darte paz. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará.
la terminará, la completará, no la dejará a medias, no la abandonará en el proceso, no se olvidará de lo que empezó, lo que Dios comenzó en ti, en tu historia, en lo oculto de este proceso, lo va a terminar. Y el día de la manifestación viene, aunque no lo veas. Algo se está moviendo. Y quiero que esto llegue profundo porque sé que hay personas que llevan mucho tiempo sin ver nada. Tanto tiempo que ya la frase "algo se está moviendo" empieza a sonar a cliché. A esas frases que se dicen para animar, pero que no aterrizan en lo concreto de tu vida. Y entiendo eso. Lo entiendo completamente. Cuando llevas semanas, meses, quizás años, mirando una situación que no cambia, que no se mueve, que no da señales de vida visible, escuchar que algo se está moviendo puede sentirse vacío. Así que no te lo voy a decir solo como frase de ánimo. Te lo voy a decir con evidencia, con razones concretas para creerlo. Piensa en el viento. No puedes verlo. No tiene forma visible. No tiene color ni textura que puedas observar directamente. Pero sabes que existe porque ves sus efectos. Las hojas que se mueven, el cabello que se despeina, el agua que forma ondas sin que nada la toque visiblemente. El viento es invisible, pero sus efectos son completamente reales y visibles. Dios opera de la misma manera en muchas ocasiones. No lo ves directamente. No puedes señalarlo y decir, ahí está trabajando en ese punto específico. Pero si miras con atención los efectos, las señales, las pequeñas cosas que se mueven aunque el cuadro general todavía se vea quieto, lo puedes percibir. Esa paz inexplicable que tienes algunos días, aunque nada haya cambiado. Eso es el viento de Dios. Esa fuerza que apareció cuando ya no pensabas que tenías más. Eso es el viento de Dios. Esa persona que llegó con una palabra exacta en el momento exacto sin que nadie la coordinara. Eso es el viento de Dios. Esa puerta pequeña que se abrió sin que la tocaras. Esa coincidencia que fue demasiado precisa para ser casualidad. Ese pensamiento que llegó justo cuando lo necesitabas. Esa calma que apareció sin razón aparente en medio de la tormenta. Todo eso son efectos, todo eso son señales de que el viento de Dios está soplando en tu vida, aunque no puedas verlo directamente. Algo se está moviendo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas con la intensidad que quisieras, aunque todo lo que te rodea indique quietud. Debajo, en lo oculto, en lo invisible, en la dimensión donde Dios trabaja antes de que las cosas se hagan visibles. Todo está en movimiento. Y quiero terminar esta parte con algo que va directo al corazón. Sé que ha habido noches, muchas noches. Noches donde lo único que podías hacer era existir. Donde orar con palabras era demasiado difícil. Donde creer de manera articulada era imposible. Donde solo podías estar ahí, en la oscuridad, con ese peso que no tiene nombre exacto pero que se siente en el pecho como algo físico. Esas noches. Quiero decirte algo sobre esas noches que quizás nunca nadie te dijo. Dios estuvo en cada una de ellas. No desde lejos, no como espectador, no como alguien que observaba desde una distancia segura. Estuvo ahí, en la oscuridad contigo, en el silencio contigo, en el peso contigo. Y en cada una de esas noches, mientras tú solo existías y no podías hacer más que eso, Él estaba haciendo, Él estaba moviendo, Él estaba preparando. Lo que tú no podías hacer en esas noches porque el agotamiento era demasiado real. Él lo hacía por ti. Lo que tú no podías ver en esas noches porque la oscuridad era demasiado densa. Él lo veía por los dos. Lo que tú no podías sostener en esas noches porque ya no te quedaban fuerzas. Él lo sostenía. No te abandonó en las noches. Trabajó en las noches. Y lo que hizo en cada noche larga, en cada madrugada difícil, en cada momento oscuro que viviste, se está acumulando, se está integrando, se está convirtiendo en la base de lo que viene. Nada se perdió. Ninguna noche fue en vano. Cada una fue material de construcción en las manos de un Dios que trabaja en lo oculto.
y lo que construyó en esas noches que nadie vio. Un día lo verás tú y entenderás por qué valió la pena cada una. Quiero empezar con algo que necesita decirse despacio, muy despacio, porque lo que voy a decir no es nuevo. Probablemente lo has escuchado antes, quizás muchas veces, pero hay una diferencia enorme entre escuchar algo y recibirlo de verdad, entre que entre por el oído y llegue al corazón, entre que lo conozcas con la cabeza y lo vivas con el alma. Así que aunque lo hayas escuchado antes, te pido que lo recibas hoy como si fuera la primera vez, con esa apertura de quien no sabe lo que viene, con esa disposición de quien está listo para que algo cambie por dentro. ¿Puedes hacer eso? Bien, entonces escucha. Dios no improvisa. 3 palabras, simples, directas, pero si realmente las recibes, si realmente dejas que su peso llegue hasta donde vive tu ansiedad, tu incertidumbre, tu miedo sobre el futuro, cambian todo, porque el origen de casi toda la ansiedad humana es una variación de la misma pregunta. ¿Hay alguien a cargo de esto? ¿Hay alguien que sabe lo que está pasando? ¿Que tiene el panorama completo? ¿Que no está tan perdido como yo en medio de este caos? ¿Que tiene un plan aunque yo no lo vea? Esa pregunta opera en el fondo de muchísimas de las cosas que nos quitan el sueño. Y la respuesta que el mundo tiene para esa pregunta es insatisfactoria en el mejor de los casos. Nadie sabe realmente. La vida es caótica. Haz lo mejor que puedas. Eso no calma nada. Solo confirma el miedo. Pero la respuesta del reino es completamente diferente. Hay alguien a cargo. Hay alguien que tiene el panorama completo. Hay alguien que no está improvisando, aunque desde tu perspectiva todo parezca caos. Y ese alguien no es un ser limitado haciendo lo mejor que puede con información incompleta. Es el creador de todo lo que existe, el que conoce el fin desde el principio, el que habita fuera del tiempo y desde ahí puede ver simultáneamente lo que fue, lo que es y lo que será. Ese Dios no improvisa, no puede, no necesita, no tiene ninguna razón para hacerlo. La improvisación es la respuesta a la sorpresa. Y Dios no se sorprende. Nada de lo que ocurre en tu vida, nada de lo que te sacude, nada de lo que no esperabas, lo tomó por sorpresa. Él lo vio venir, lo conocía de antemano. Ya tenía la respuesta preparada antes de que el problema existiera para ti. Eso no es teoría, es el carácter de Dios revelado una y otra vez en la Escritura y en la historia de millones de personas que testificaron lo mismo. Dios no improvisa, y eso significa que lo que estás viviendo no es un accidente que lo tomó desprevenido. Es parte de un plan que Él conoce completamente, aunque tú lo veas por fragmentos. Cada detalle. Y aquí necesito que nos detengamos, porque esta palabra, detalle, lo cambia todo. No cada acontecimiento grande, no cada momento dramático, no cada giro obvio de la historia. Cada detalle. Los pequeños. Los que parecen insignificantes, los que nadie nota, los que tú mismo no le darías importancia si no fuera porque los estás viviendo. El encuentro casual en el pasillo que derivó en una conversación que cambió algo. La llamada que llegó en el momento exacto cuando más la necesitabas. La puerta que se cerró y te molestó tanto, pero que te redirigió hacia algo que no habrías encontrado de otra manera. La persona que llegó a tu vida sin que nadie la coordinara. La idea que apareció en tu mente a las 3 de la mañana que resultó ser exactamente lo que necesitabas. Esos detalles, cada uno, no son accidentes. No son ruido de fondo en la historia de tu vida. Son piezas de un diseño que tiene coherencia, aunque desde donde estás solo veas pedazos sueltos. Dios trabaja en los detalles con la misma atención con que trabaja en los eventos grandes, porque Él sabe algo que nosotros tendemos a olvidar. Los grandes cambios siempre están hechos de detalles pequeños que se alinearon correctamente. La gran oportunidad llegó porque antes hubo una conversación aparentemente sin importancia. La relación que transformó tu vida empezó con un detalle tan pequeño que podrías haberlo pasado por alto. La solución que no veías llegó a través de un camino tan inesperado que si te lo hubieran descrito antes, no lo habrías creído. Dios está en los detalles de tu historia, en todos.
sin excepciones, y los está alineando, con una precisión que solo se ve completamente en retrospectiva, cada momento. Y esto es algo que me parece profundamente liberador cuando lo entiendes bien. No hay momentos de tu vida donde Dios no esté presente y activo. No solo los momentos de oración, no solo los domingos, no solo cuando conscientemente lo buscas. Cada momento, los ordinarios, los mundanos, los que parecen completamente ajenos a cualquier cosa espiritual. El momento en que tomaste esa decisión sin pensar demasiado. El momento en que elegiste ir por ese camino en lugar del otro. El momento en que dijiste sí cuando podrías haber dicho no. El momento en que te detuviste cuando podrías haber seguido. Dios estaba ahí. Dios lo vio. Dios lo usó o lo redirigió dentro de su plan. Porque el plan de Dios no es frágil. No se rompe porque tomaste una decisión equivocada. No se cae porque el proceso tomó un desvío. El plan de Dios es lo suficientemente robusto para absorber los errores humanos y seguir siendo plan. Eso no es licencia para ser irresponsable. Es libertad para soltar la ansiedad de que un paso en falso pueda arruinar todo lo que Dios tiene para ti. No puede. Su plan es más grande que tus errores. Y cada momento de tu historia, incluyendo los que preferirías olvidar, está siendo integrado por Dios en algo coherente. Cada cambio. Y aquí necesito hablar de algo que quizás estás viviendo ahora mismo. Los cambios que no pediste. Los que llegaron sin que los invitaras. Los que llegaron y revolvieron todo lo que estaba acomodado. Esos cambios que en el momento se sienten como interrupción, como desvío, como algo que Dios debería haber evitado si realmente tuviera el control, esos también están en el plan. No el plan original que tenías tú, sino el plan que Dios tiene. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Tu plan tiene información limitada. Solo sabes lo que sabes. Solo puedes calcular con las variables que conoces. Solo puedes proyectar desde el punto donde estás. El plan de Dios tiene información completa. Él conoce cada variable, cada persona involucrada, cada consecuencia de cada decisión, cada ramificación de cada camino posible. Y desde esa información completa, los cambios que a ti te parecen interrupciones muchas veces son correcciones de rumbo. Redirecciones hacia algo que no podías ver desde donde estabas, pero que Él sabe que es mejor. No todos los cambios dolorosos son castigo, no todos los giros inesperados son error. Algunos son exactamente el movimiento que necesitabas, aunque en el momento duela como si fuera todo lo contrario. Y Dios sabe la diferencia. Dios conoce el propósito de cada cambio en tu historia, aunque tú todavía no lo veas. Está perfectamente calculado. Perfectamente, no aproximadamente, no suficientemente bien, perfectamente. Y quiero que esa palabra llegue a ese lugar dentro de ti donde vive la ansiedad sobre el futuro. Ese lugar donde se acumulan las preguntas sin respuesta. El lugar donde el «y si sale mal» tiene su residencia permanente. El lugar donde el miedo al futuro es más grande que la confianza en el que controla el futuro. Que llegue ahí la palabra perfectamente. Porque el futuro que te preocupa, el que no puedes ver claramente, el que genera esa incertidumbre que a veces te paraliza, no es un territorio desconocido para Dios. Él ya estuvo ahí, Él ya lo conoce, Él ya lo calculó. Y lo que calculó no es aproximado, es perfecto. No perfecto en el sentido de que todo va a ser fácil y sin dificultades, sino perfecto en el sentido de que cada cosa va a ocurrir exactamente cuándo y cómo necesita ocurrir para que el resultado final sea el que Dios diseñó. Eso incluye los momentos difíciles, los que no entiendes, los que duelen, todo calculado, todo con propósito, todo parte del diseño. Y el diseñador no comete errores. Y si hoy estás aquí, escuchando esto, necesito detenerme en esto porque sé que hay personas que llegaron aquí hoy de maneras muy diferentes. Algunos llegaron con expectativa, sabían que querían escuchar esto, venían buscando algo. Otros llegaron casi por inercia, sin mucha expectativa, sin estar muy seguros de por qué estaban aquí.
Algunos llegaron cargando algo tan pesado que necesitaban sentarse en algún lugar donde pudieran soltar el peso por un momento. Otros llegaron bien, relativamente, pero con algo pequeño que está en el fondo que todavía no tiene nombre claro. Cada uno llegó de una manera, con su propia historia, con su propio peso, con su propia necesidad, que quizás ni siquiera sabe articular completamente. Y todos, con todas esas diferencias, están aquí ahora mismo, escuchando estas palabras específicas, en este momento específico. ¿Crees que eso es accidente? No es casualidad. Y quiero explicarte por qué esto importa más de lo que parece. Porque la manera en que interpretas cómo llegaste hasta este momento cambia lo que puedes recibir de él. Si crees que llegaste aquí por casualidad, por inercia, porque simplemente así resultaron las cosas hoy, escuchas estas palabras como información, como algo interesante quizás, como algo que puede o no aplicar a tu vida. Pero si crees que estás aquí porque Dios lo dispuso, porque hay algo en este momento específico que tiene tu nombre en él, porque la razón por la que hoy estás exactamente aquí y no en otro lugar, es que Dios quiere decirte algo. Todo cambia. La manera en que escuchas, la apertura con que recibes, la profundidad a la que llegan las palabras. Y yo creo, con todo lo que soy, que no llegaste aquí por casualidad. Creo que hay algo en este momento que tiene tu nombre. Es señal. ¿Señal de qué? Eso es lo que quiero que recibas. Señal de que Dios todavía está activo en tu historia. Porque hay momentos en el proceso donde la duda más profunda no es si Dios existe, es si sigue interesado, si todavía está involucrado, si tu historia todavía está en su radar o si de alguna manera quedó en el olvido. Y estar aquí hoy, en este momento, escuchando estas palabras específicas, es señal de que no quedaste en el olvido, de que Dios sigue moviendo cosas para que lo que necesitas llegue a ti, incluyendo palabras, incluyendo mensajes, incluyendo momentos como este, donde algo que escuchas hace que algo dentro de ti se mueva. Señal de que el plan sigue activo, de que lo que Dios empezó en tu vida no fue abandonado en algún punto del camino, de que estás siendo guiado, conducido, llevado hacia algo, aunque no lo veas claramente desde donde estás. Señal de que este momento no es el final de tu historia, es un punto en el camino, un punto que Dios calculó, un punto donde quería decirte algo, un punto desde donde la siguiente parte del camino ya se está abriendo, aunque todavía no puedas verla. Señal de que el Dios que no improvisa, el que calcula cada detalle, el que trabaja en lo oculto para manifestar en lo visible, sigue siendo tu Dios, sigue siendo activo en tu historia, sigue siendo fiel a lo que prometió. Y ese Dios que no improvisa, que no olvida, que no abandona lo que empezó, tiene algo para ti en lo que viene. Algo que se está formando en lo oculto mientras esperas. Algo que tiene tu nombre en cada detalle. Algo que llegará en el momento exacto, no antes, no después. En el momento que Él calculó, perfectamente. Quiero empezar con algo que probablemente todos hemos vivido. Esa sensación de que un día fue diferente a los demás. No porque algo grande ocurriera necesariamente, no porque hubiera un evento que lo marcara de manera obvia, sino porque algo cambió por dentro. Algo se movió en el interior que hizo que ese día, esa tarde, esa noche específica, se sintiera diferente a todas las anteriores. Y cuando miras hacia atrás desde el futuro, puedes señalar ese momento y decir, ahí fue donde algo cambió. Ahí fue donde empezó lo que vino después. No siempre el cambio externo es lo primero. Muchas veces el cambio interno es lo que lo hace posible. Y hoy quiero hablarte de esa posibilidad, de que esta noche sea una de esas noches. No todas las noches son iguales. Y esto es algo que sabemos intuitivamente, aunque rara vez lo articulamos así. Hay noches ordinarias, las que llegan, pasan y se van sin dejar huella particular. Las que mañana no vas a recordar, las que son simplemente el intervalo entre un día y el siguiente. Y hay noches que se quedan, las que años después todavía las recuerdas con precisión, las que, cuando alguien te pregunta cuándo cambió algo en tu vida,
puedes señalar hacia ellas. Las que tienen una textura diferente en la memoria, una nitidez que las otras no tienen. ¿Por qué algunas noches son así y otras no? No siempre tiene que ver con lo que ocurrió afuera. A veces tiene que ver con lo que ocurrió adentro, con una decisión que se tomó en silencio y que nadie más presenció, con algo que se soltó, que llevaba demasiado tiempo cargándose, con algo que se recibió, una verdad, una paz, una certeza que llenó un espacio que llevaba mucho tiempo vacío. Esas noches no las hace el calendario, las hace lo que ocurre en el interior, y lo que ocurra en tu interior esta noche puede hacer de esta una de esas noches. Hay noches que marcan un antes y un después. Y quiero llevarte a algunas de esas noches que están registradas en la Biblia, porque creo que te van a ayudar a ver lo que es posible en una sola noche. Piensa en Jacob. Estaba huyendo. Llevaba años cargando el peso de lo que había hecho. La traición a su hermano, el engaño a su padre, la distancia que eso creó. La vida construida sobre una fundación que no era del todo limpia. Y una noche, solo en el desierto, con una piedra por almohada, tuvo un encuentro que lo cambió todo. Vio el cielo abierto, escuchó la voz de Dios, recibió una promesa que no merecía por mérito, pero que Dios le dio por gracia. Y cuando despertó, Jacob no era el mismo hombre que se había acostado. Algo había cambiado. Algo se había asentado en él que no estaba antes. El mismo Jacob, la misma situación externa, los mismos problemas sin resolver todavía. Pero una noche diferente lo había transformado por dentro. Eso es lo que puede hacer una noche con Dios. Piensa en Pedro, la noche del juicio de Jesús, la noche donde negó 3 veces conocerlo, la noche más oscura de su historia personal, la que probablemente creyó que lo definiría para siempre. Yo soy el hombre que negó a Jesús. Eso es lo que soy, eso es lo que seré. Pero no fue así. Hubo otra noche, la noche del Pentecostés, la noche donde el Espíritu llenó el lugar donde estaban reunidos. Y el mismo Pedro que negó, el mismo que huyó, el mismo que pensó que su historia había terminado en vergüenza, salió a predicar con una valentía que no tenía antes. No porque olvidó lo que hizo, sino porque algo en esa noche lo transformó de tal manera que ya no estaba viviendo desde la vergüenza. Estaba viviendo desde la restauración. Una noche puede hacer eso. Una noche puede tomar lo que creías que te definía para siempre y darle un significado completamente diferente. La noche donde decides no rendirte. Y quiero detenerme aquí porque sé que hay personas que están en ese punto exacto. Ese punto donde rendirse ya no se siente como una posibilidad lejana, sino como algo que está considerando en serio. No de manera dramática, no con una gran declaración de abandono, sino ese rendirse silencioso y gradual del que ya hablamos antes. Ese enfriamiento que nadie nota, pero que tú sabes que está ocurriendo. Esa distancia que se fue creando entre quien eras cuando empezaste a creer y quien eres ahora después de tanto tiempo en el proceso. Si estás en ese punto, si esta noche eres esa persona, escucha esto con toda la atención que puedas reunir. La decisión de no rendirte no requiere que sientas fuerza, requiere que la tomes aunque no la sientas, porque la fortaleza muchas veces viene después de la decisión, no antes. No te levantas sintiéndote fuerte y entonces decides no rendirte. Decides no rendirte aunque estés agotado, y esa decisión produce una fuerza que no tenías antes de tomarla. Es el orden correcto. Decisión primero, sentimiento después. Y esa decisión, tomada esta noche, en silencio, sin fanfarria, sin que nadie más lo sepa, puede ser el punto de inflexión de tu historia. El momento al que mirarás hacia atrás y dirás, ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La noche donde decidí no rendirme. No necesitas tenerlo todo claro para tomar esa decisión. No necesitas haber resuelto todas tus dudas. No necesitas sentir la fe grande y luminosa que quizás tuviste antes. No necesitas entender todo lo que ha pasado en este proceso. Solo necesitas decir, desde el lugar más honesto que tengas disponible esta noche, no me rindo. Así, simple, sin adornos, sin versión espiritual perfecta,
Solo esas 3 palabras dichas desde el corazón. Y esas 3 palabras, pequeñas como parecen, tienen un peso enorme en el reino de Dios. Porque el que sigue en pie después de todo es el que gana, no el que nunca fue sacudido. El que fue sacudido y decidió quedarse de todas formas. Esa persona eres tú esta noche si decides serlo. La noche donde sueltas el dolor. Y esto es diferente a decidir no rendirte. Esto va a otro lugar. Porque hay personas que no van a rendirse, que van a seguir, que ya tomaron esa decisión, pero siguen cargando el dolor de todo lo que pasó en el camino. Las heridas que no terminaron de sanar. Las decepciones que quedaron guardadas porque no había tiempo ni espacio para procesarlas. Las pérdidas que se lloró en el momento pero que siguen pesando aunque ya no se lloren. El peso acumulado de demasiado tiempo en el proceso sin que nadie lo vea del todo. Ese dolor. Cargarlo no es fortaleza, cargarlo es agotador. Y el agotamiento tiene un costo que se paga de maneras que no siempre reconocemos. En la distancia con Dios, en el cinismo que va reemplazando a la esperanza, en la dificultad de creer con la misma apertura de antes. Soltar el dolor no es fingir que no pasó, no es minimizar lo que costó, no es hacer como que las heridas no son reales. Es tomar todo eso, todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que lleva demasiado tiempo guardado, y ponerlo en manos que pueden cargarlo mejor que las tuyas. Las manos de Dios. Eso es lo que hace 1 Pedro 5:7 cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar. No compartir. No dividir el peso entre los dos. Echar. Todo. De una vez, con la confianza de que las manos que lo reciben son infinitamente más capaces de cargarlo que las tuyas. Y lo que pasa cuando echas ese peso en Dios no es que el dolor desaparece instantáneamente, es que ya no lo cargas tú solo. Y ese ya no cargarlo solo cambia todo sobre cómo te sientes al día siguiente. Más liviano, más libre, con una capacidad de respirar que no tenías cuando el peso era todo tuyo. Esta noche puede ser la noche donde eso pasa, donde lo que has llevado durante demasiado tiempo lo pones en las manos correctas. Y por primera vez en mucho tiempo respiras profundo. La noche donde vuelves a creer. Y esta es quizás la más personal de las 3, porque creer con esa naturalidad que tenías al principio, creer sin tanta fricción interna, creer sin que cada acto de fe sea una pequeña batalla, eso se va perdiendo en los procesos largos, no de golpe, gradualmente. Cada decepción agrega una pequeña capa de resistencia. Cada respuesta que tardó demasiado agrega otra capa. Cada momento donde la fe chocó con la realidad y la realidad ganó en lo visible. Otra capa. Y después de suficientes capas, creer se vuelve un esfuerzo que antes no era. No dejaste de creer. Pero creer ya no es lo mismo que era. Y hay una parte de ti que extraña eso, que extraña la fe más limpia, más directa, más sin fricción que tenías antes de tanto proceso. Esta noche puede ser el inicio de que algo de eso regrese. No exactamente igual a como era, porque tú no eres exactamente igual a quien eras, sino una versión más profunda, más probada, más real de esa fe. Una fe que ya no es ingenua porque fue probada, que ya no es teórica porque fue vivida, que ya no es heredada sino genuinamente tuya porque la ganaste en el proceso. Esa fe, más tuya que nunca. Esta noche puede ser donde empieza a regresar. Esta puede ser esa noche. Puede. Esa palabra es importante porque no te estoy diciendo que automáticamente lo será. Tiene que haber algo de tu parte. No perfección, no un protocolo espiritual complicado, no llegar a cierto nivel emocional, solo apertura, solo disposición, solo la decisión de no salir de aquí exactamente igual a como llegaste. Eso es todo lo que se necesita de tu parte, porque lo demás, lo que realmente transforma, lo que mueve, lo que necesita moverse en tu interior, eso es obra de Dios. Y Él ya está listo, ya está presente, ya está dispuesto. La pregunta es si tú lo estás. ¿Estás dispuesto a que esta noche sea diferente?
¿Estás dispuesto a tomar la decisión de no rendirte aunque el cansancio sea real? ¿Estás dispuesto a soltar lo que llevas cargando aunque te cueste porque ya se siente como parte de ti? ¿Estás dispuesto a abrir algo que quizás has tenido cerrado durante mucho tiempo para que la fe pueda volver a entrar? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es sí, aunque sea un sí pequeño, aunque sea un sí tembloroso, aunque sea un sí que todavía no siente la certeza que quisiera, ese sí es suficiente. Dios toma el sí pequeño y hace cosas grandes con él. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y con tu sí de esta noche, puede empezar algo que no imaginabas que podía empezar. Esta noche específica, la que estás viviendo ahora mismo, puede ser esa noche, la del antes y el después, la que recordarás, la que un día señalarás y dirás, ahí fue donde algo cambió. Que así sea. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete para más mensajes del cielo y escribe en los comentarios, confío en lo que Dios hará esta noche. Llegamos al final y quiero que ese final lo recibas de manera diferente a como termina normalmente un mensaje. Porque hay finales que son cierres, que dicen, esto terminó, puedes irte, hasta la próxima. Y hay finales que son inicios, que dicen, lo que empieza ahora es más importante que todo lo que escuchaste antes. Este es un final del segundo tipo. Así que antes de que empiece a hablar, necesito pedirte algo muy simple. Quiero que sueltes por un momento todo lo que tienes en la cabeza, los pendientes de mañana, las preocupaciones que te esperan cuando salgas de aquí, los problemas que siguen sin resolverse, las preguntas que todavía no tienen respuesta. No te pido que los resuelvas ahora, solo que los sueltes por estos minutos, que des permiso a este momento de ser lo que es, sin el peso de lo que viene después, sin la distracción de lo que quedó atrás. Solo aquí, solo ahora, solo tú y lo que Dios quiere decirte en este instante. ¿Puedes hacer eso? Bien, entonces cierra los ojos si puedes. Respira profundo, despacio, llenando los pulmones completamente y exhala, soltando, dejando ir otra vez. Inhala todo lo que puedas y exhala todo lo que no necesitas cargar esta noche. Bien, ahora escucha esto, porque es para ti, no para quien está a tu lado, no para alguien con más fe que tú, no para una versión más espiritual de ti mismo que todavía no eres, para ti, exactamente como llegaste esta noche, con todo lo que traes, con todo lo que cargaste durante este día, con todo lo que guardas que nadie más sabe que guardas, para ti, con tu nombre, con tu historia, con cada detalle de lo que has vivido, para ti. Y lo que viene no son palabras de cierre para terminar bien la noche. Son palabras que llevan el peso de la verdad, la convicción de quien las declara y el respaldo de un Dios que no miente. Recíbelas así, no como información, como impartición, no con la cabeza que analiza, con el corazón que recibe. Esta noche no será una noche más. Y quiero que esto entre despacio, muy despacio, porque sé que hay personas que llevan demasiadas noches que se sienten exactamente iguales. Demasiadas noches donde se acostaron con el mismo peso con el que se levantaron. Demasiadas noches donde las mismas preguntas sin respuesta los esperaban en la almohada. Demasiadas noches donde la esperanza se fue apagando un poco más mientras el sueño tardaba en llegar. Demasiadas noches que se sintieron iguales entre sí. Y quizás llegaste aquí esta noche sin esperar que fuera diferente. Por inercia, por costumbre, por acompañar a alguien, por no tener otro lugar donde estar, sin grandes expectativas de que algo cambiara. Pero Dios no está limitado por tus expectativas. Él puede hacer algo extraordinario en un corazón que llegó sin esperar lo extraordinario. De hecho, a veces eso es exactamente cuando más actúa. Cuando bajaste la guardia, cuando ya no estás tratando de producir una experiencia, cuando simplemente estás ahí, disponible, aunque sin mucha expectativa. En ese lugar de apertura sin pretensión, Dios entra de maneras que sorprenden. Esta noche no será una noche más.
no porque yo lo diga con palabras bonitas, sino porque hay algo que el cielo ya decidió sobre esta noche en tu historia, y esa decisión ya fue tomada antes de que llegaras aquí. Será el inicio de algo nuevo. Inicio. Esa palabra tiene una energía que me gusta sostener un momento. Inicio no es que todo se resuelve esta noche de golpe. No es que mañana despiertes y todo esté diferente en lo externo. Inicio es que algo comienza, que algo se activa, que algo que estaba en pausa empieza a moverse. Como cuando presionas el botón de play después de un pausa que duró demasiado. Algo se activa, algo empieza a avanzar, algo que estaba quieto comienza a tener movimiento. ¿Qué es ese algo nuevo que comienza esta noche? No lo sé exactamente. Y creo que esa es parte de la belleza de lo que Dios hace. A veces el inicio de lo nuevo es invisible. No lo ves en el momento, solo lo reconoces después cuando miras hacia atrás y puedes trazar la línea desde aquí hasta donde llegaste. Pero el inicio ocurre, real, concreto, aunque invisible, como la primera raíz de la semilla que rompe su cáscara en la oscuridad de la tierra. Nadie lo ve en ese momento, pero está ocurriendo, y ese momento invisible es el que hace posible todo lo que viene después. Esta noche es ese momento para algo en tu vida, el inicio invisible que hace posible lo visible que viene. Será el comienzo de tu restauración. Restauración. Esa palabra que hemos repetido varias veces esta noche porque merece ser repetida. Porque restauración no es reparación. Reparar es volver al estado anterior. Recuperar lo que había. Dejar las cosas como estaban antes de que se rompieran. Restaurar es otra cosa completamente. Restaurar es llevar algo a su estado más completo, más pleno, más correcto. No necesariamente al que tenía antes, sino al que debía tener siempre. Como el restaurador de arte que toma una pintura antigua deteriorada, con colores apagados y partes dañadas por el tiempo. Y no solo repara el daño, revela la obra en toda su intención original. Los colores que estaban ahí desde el principio, pero que el tiempo y el daño habían oscurecido. La profundidad que el artista original puso y que solo ahora puede verse en toda su gloria. La belleza que siempre estuvo, pero que necesitaba de manos expertas para ser revelada completamente. Eso es lo que Dios hace en la restauración. No te devuelve exactamente al punto donde estabas antes de todo lo que viviste. Te lleva a la versión más completa, más plena, más correcta de lo que fuiste creado para ser. Y esa restauración comienza esta noche. No termina esta noche, comienza. Pero el comienzo es real, es concreto, es de Dios. Y lo que Dios comienza, lo termina, siempre. Será el punto donde todo empieza a alinearse, alinearse. Esa imagen de las piezas que encontraron su lugar. Porque hay momentos en tu historia donde todo parece desalineado. Las circunstancias que no encajan, las personas que no están donde deberían estar, los tiempos que no coinciden, las oportunidades que llegan antes o después de cuando las necesitas, los procesos que parecen ir en direcciones opuestas sin ningún punto de convergencia visible. El desalineamiento es una de las sensaciones más frustrantes del proceso, porque puedes ver los elementos, puedes ver que hay piezas, puedes incluso intuir que deberían encajar de alguna manera, pero no ves cómo. No ves el patrón, no ves la imagen que todas esas piezas deberían formar juntas. Esta noche marca el punto donde eso empieza a cambiar, no de golpe. No todas las piezas en su lugar mañana por la mañana, sino el inicio del proceso de alineación, donde Dios empieza a mover lo que estaba fuera de lugar hacia su lugar correcto. Donde los tiempos que parecían descoordinados empiezan a encontrar su sincronía, donde las personas que necesitan estar presentes empiezan a moverse en tu dirección, donde las oportunidades que esperaban el momento correcto empiezan a acercarse, todo empieza a alinearse. Esta noche es ese comienzo, no lo ves aún. Y esto es importante que lo reconozcamos con honestidad. Porque si salieras de aquí esta noche creyendo que vas a ver todo claro mañana, que vas a entender todo, que todo va a ser evidente, podrías llevarte una decepción que no necesitas.
no lo verás aún. No completamente, no de inmediato. La fe que Dios pide no es la que ve y entonces cree. Es la que cree y entonces ve. Y el entonces puede tardar. Puede ser días, puede ser semanas, puede ser más. Pero viene. Lo que esta noche empieza, un día lo verás con una claridad que ahora no tienes. Y en ese día, cuando puedas ver lo que esta noche era invisible, vas a entender por qué tenías que creerlo antes de verlo. Porque la fe que se ejerció en lo invisible es la que produce lo visible. No lo ves aún. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Las raíces crecen en la oscuridad mucho antes de que el brote sea visible. Pero ya comenzó, ya, presente, real, ahora mismo, no cuando termines de procesar todo esto, no cuando sientas la certeza completa, no cuando las circunstancias confirmen visiblemente lo que fue declarado. Ya comenzó. En este momento, en esta noche, algo se movió, algo se activó, algo se puso en marcha que antes estaba en pausa. Y aunque no puedas verlo, ni medirlo, ni tocarlo, es tan real como cualquier cosa visible en tu vida, porque lo que Dios pone en marcha no necesita tu percepción para ser real. Necesita tu fe para recibirlo bien cuando llegue a lo visible. Y esa fe, aunque sea pequeña, aunque esté cansada, aunque haya dudado más de lo que quisiera admitir, esta noche tomó una decisión, la de creer aunque no vea. Y esa decisión tiene más peso en el reino de Dios de lo que puedes imaginar. Dios ya está cambiando tu historia, cambiando, presente continuo, activo ahora mismo. No va a empezar a cambiarla cuando estés listo. No la está considerando cambiar. Ya la está cambiando, con la misma certeza con que el amanecer ya está en camino mientras todavía es de noche. No lo ves, pero ya está ocurriendo, con la misma certeza con que la primavera ya está en camino mientras todavía hace frío. No lo sientes todavía, pero ya está en movimiento. Tu historia ya no es la misma que era antes de esta noche. Algo se escribió en el capítulo de hoy que va a influir en todos los capítulos que vienen. Una decisión tomada, un peso soltado, una fe renovada, una esperanza que respiró de nuevo. Esas cosas ya ocurrieron esta noche, ya son parte de tu historia, y Dios las toma, las usa, las convierte en el material del siguiente capítulo, que es mejor, que es más, que tiene la mano de Dios en cada línea. Tu historia ya está siendo cambiada, esta noche, ahora mismo, por un Dios que no improvisa, que no olvida, que no abandona lo que comenzó. Y ahora llegamos al momento más sagrado de esta noche. El momento donde todo lo que se dijo, todo lo que se recibió, todo lo que se movió por dentro, se sella con una bendición. No como formalidad religiosa de cierre, como cobertura real, como manto que se posa sobre ti y que va contigo cuando salgas de aquí, que va contigo al auto, a tu casa, a tu cama, a la oscuridad de tu cuarto cuando apagues la luz, que va contigo. Así que recibe esto con todo lo que eres. No filtres, no analices, no pongas condiciones. Solo recibe que esta noche la paz de Dios te envuelva, envuelva. Esa imagen de algo que rodea completamente, que cubre por todos lados, que no deja espacios sin cubrir. No solo un poco de paz por aquí, no solo algo de calma por allá, que te envuelva completamente, de la cabeza a los pies, de adentro hacia afuera. Esa paz que Pablo describe en Filipenses como la que sobrepasa todo entendimiento, la que no tiene explicación racional pero que es más real que cualquier argumento, la que no depende de que las circunstancias cambien pero que hace que las circunstancias se sientan diferentes, la que no elimina los problemas pero que cambia completamente la relación que tienes con ellos. Esa paz que dice, todo va a estar bien. No sé cómo, no sé cuándo, pero todo va a estar bien. Que esa paz te envuelva esta noche. En el momento en que te acuestes, en la oscuridad de tu cuarto, en ese instante antes de quedarte dormido, donde a veces los pensamientos se agolpan con más fuerza, que ahí, precisamente ahí,
la paz de Dios sea más presente que cualquier pensamiento de ansiedad, que te envuelva, como una manta que alguien amoroso puso sobre ti mientras dormías, cálida, real, completamente cubriendo. Que esa sea tu experiencia esta noche, que su presencia te abrace. Abrazo. Esa palabra tan física, tan concreta, tan humana, y sin embargo la uso para hablar de algo espiritual, porque creo que es exactamente la imagen correcta, porque hay algo en el abrazo que ninguna otra cosa reemplaza. El abrazo dice: estás aquí, te veo, no estás solo, yo estoy contigo, sin palabras necesariamente, solo con la presencia física de alguien que te sostiene. Y hay noches donde eso es exactamente lo que el alma necesita. No más información, no más respuestas, no más explicaciones sobre por qué las cosas son como son. Solo sentir que hay alguien, que no estás solo en esto, que hay una presencia que te sostiene aunque no puedas verla con los ojos. Que la presencia de Dios sea eso para ti esta noche. Que en la quietud de tu cuarto, cuando todo esté en silencio y seas solo tú con tus pensamientos y lo que sientes, sientas que no estás solo, que hay una presencia real, cálida, cercana, que te conoce por nombre, que conoce cada pensamiento que tienes, que está completamente al tanto de cada cosa que llevas, y que en lugar de juzgar lo que llevas, simplemente te abraza en ello. Que su presencia te abrace esta noche, que sea tan real que no necesites argumentarte que está ahí, que simplemente lo sientas. En ese lugar donde los argumentos no llegan pero la paz sí, y que mientras duermes, Él trabaje a tu favor. Esta es la parte que más me gusta de toda la bendición. Mientras duermes, mientras tú estás en el estado de mayor vulnerabilidad, cuando no puedes hacer nada, cuando no puedes pensar, planificar, preocuparte, controlar, cuando simplemente existes en el descanso, ahí, precisamente ahí, Él trabaja. No se va cuando tú te quedas dormido. No pausa su actividad hasta que despiertes. Trabaja, activamente, con propósito, a tu favor. El Salmo 121 lo dice con una belleza que siempre me conmueve. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormece, no se duerme. Mientras tú descansas, Él está despierto. Mientras tú sueltas el control, Él mantiene el suyo completamente. Mientras tú no puedes hacer nada, Él está haciendo todo lo que necesita hacerse, moviendo piezas que tú no puedes mover, abriendo caminos que tú no puedes abrir, preparando lo que viene de maneras que tú no podrías coordinar aunque estuvieras despierto, alineando, preparando, moviendo, construyendo, mientras tú duermes. Eso significa que esta noche, cuando cierres los ojos, no tienes que seguir cargando nada. No tienes que resolver nada antes de dormirte. No tienes que tener todo claro antes de descansar. No tienes que asegurarte de que todo esté bajo control antes de soltar el día. Puedes simplemente descansar, porque Él está de turno y su turno no termina. Así que esta noche, cuando llegues a tu cuarto, cuando apagues la luz, cuando pongas la cabeza en la almohada, suelta el día con todo lo que trajo. Suelta las preocupaciones con todo lo que pesan. Suelta las preguntas con todo lo que confunden. Suelta el control con todo lo que cuesta soltarlo. Y descansa.